La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Yo soy Cristian Orrego, estudiante de octavo semestre del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A continuación, les estaré hablando un poco de la sentencia que se generó del caso de la masacre de Mapiripán versus el Estado colombiano. Conocemos que la masacre de Mapiripán ocurrió en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Esta fue un evento violento y trágico que tuvo un impacto significativo en el país. Durante varios días, las Autodefensas Unidas de Colombia tomaron el control del municipio de Mapiripán y llevaron a cabo una serie de asesinatos y violaciones de derechos humanos. Se estima que alrededor de 49 personas fueron asesinadas en esta masacre. Los paramilitares llegaron al área en aviones comerciales y contaron con la complicidad de algunos miembros del ejército de Colombia. Durante su estadía en el municipio de Mapiripán, perpetraron actos de violencia extrema contra la población civil, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y otras. El caso de la masacre de Mapiripán ganó notoriedad tanto a nivel nacional como a nivel internacional debido a la magnitud de violencia y la participación de agentes estatales en estos crímenes. El 15 de septiembre del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre este caso, en la cual se declaró el Estado colombiano responsable de graves violaciones de los derechos humanos. La sentencia fue el resultado de un proceso que se inició en el año 2000, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra el Estado colombiano por los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. A continuación hablaremos un poco sobre el caso penal que se presentó en la justicia colombiana. El caso de la masacre de Mapiripán fue inicialmente investigado y llevado ante la justicia colombiana. Sin embargo, se producen deficiencias significativas en este proceso, poniendo obstáculos para la recolección de pruebas, falta de protección a testigos y las víctimas, y demoras injustificadas en las investigaciones. En el año 2001 se lleva a cabo un juicio en el cual se condenó a varios paramilitares por su participación en la masacre de Mapiripán. Sin embargo, la sentencia fue anulada posteriormente por fallas en el proceso. En el año 2002 se presentó un nuevo caso penal en el cual se acusó a otros paramilitares de la masacre de Mapiripán, y en este juicio se llevó a la condena de varios de los acusados, incluyendo al señor Carlos Castaño, quien era el líder del grupo paramilitar que practicó la masacre en el departamento del Meta. Sin embargo, muchos de los acusados fueron exonerados o no se presentaron al juicio. Estas deficiencias obtuvieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, pues les estaré hablando o les voy a hablar un poco sobre el fondo del problema de la masacre de Mapiripán. El caso de la masacre de Mapiripán involucró violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, también a la libertad personal y la protección judicial. Además de esto, el caso puso en evidencia la falta de protección que el Estado colombiano proporciona a la población civil frente a los grupos armados ilegales, así como también la posible participación de agentes del Estado en las violaciones. El Estado colombiano incurrió en diversas violaciones de responsabilidad internacional en términos de derechos humanos. Por esto fue encontrado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varias violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, así como también la obligación de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos. A continuación les voy a hablar en cuanto a la obligación de protección del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción. En el caso de la masacre de Mapiripán, el Estado no tomó medidas adecuadas para prevenir y proteger la población civil que se encontraba bajo su guardia.
esto de los abusos presentados por los paramilitares. En este sentido, el Estado colombiano incurrió en responsabilidad internacional, la cual es la responsabilidad que un Estado adquiere por violar una obligación internacional, ya que éste, al ratificar estos convenios, adquiere ciertas obligaciones. La responsabilidad internacional se puede encontrar por un hecho ilícito, cuando un Estado incumple una obligación internacional que le corresponde y causa un daño a otro Estado o a una persona que se encuentre bajo su jurisdicción. En el caso de la masacre de Mapiripán, el Estado colombiano fue encontrado responsable por violar varios derechos humanos protegidos por esta convención y por tanto incurrió en total responsabilidad por este hecho ilícito. De igual forma, encontramos pues la responsabilidad por una acción, ¿cierto? Como antes era una omisión. El Estado colombiano fue responsable por las acciones directas cometidas por algunos miembros del ejército, o sea, miembros del Estado, y la complicidad en la protección y la perpetración de la masacre. Esta responsabilidad se deriva de la falta de actuación adecuada para prevenir y detener los actos de violencia, así como permitir la participación de agentes estatales en esta misma masacre. Hablaremos un poco de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para conocer este caso en los cuales se alegan violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte y ratificó este convenio, como ya antes lo habíamos mencionado. En el caso de la masacre de Mapiripán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana alegando que el Estado colombiano había violado varios de los derechos protegidos por esta convención, los cuales mencionamos anteriormente. La Corte expresa su competencia para conocer de este caso y emitió una sentencia en el año 2005, declarando la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de los derechos humanos cometidas en la masacre de Mapiripán. Cuando se presentó el caso de la masacre de Mapiripán ante la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana actuó como representante de las víctimas y alega que el Estado colombiano había violado varios derechos humanos protegidos por esta convención. La Corte, tras evaluar la admisibilidad y el fondo del caso, defendió su competencia y expuso una sentencia declarando la responsabilidad total del Estado colombiano. En esta sentencia nos encontramos con un voto razonado concurrente que fue elevado por el señor juez ad hoc Gustavo Zafra Roldán. Se conoció que el señor juez comparte íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana, pero aún así quiso expresar unos razonamientos adicionales frente a esta sentencia. El señor juez hace mención que en los casos que el Estado colombiano y las víctimas han realizado una conciliación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se debe tener en cuenta dentro del principio de la buena fe. También hace mención al número de 49 violaciones al derecho a la vida que han sido aceptadas por las partes. Esto ante la imposibilidad de presentar nuevas evidencias diferentes a la última identificación de 23 realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Y encuentra claro que se plantea un problema demasiado complejo de resolver para la ejecución de esta sentencia. De igual forma, hace mención que en el municipio de Mapiripán, como entidad territorial, reconocido así por nuestra Constitución colombiana, con estos hechos perdió total identidad y que jamás el municipio volverá a ser el mismo. En resumen, podemos decir que la Convención Americana protege una amplia gama de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal y el derecho a la protección judicial. En el caso de la masacre de Mapiripán, los paramilitares y las fuerzas estatales implicadas en esta masacre
violaron flagrantemente varios de estos derechos. En cuanto al derecho a la vida, podemos decir que se cometieron ejecuciones extrajudiciales y se llevaron a cabo asesinatos de civiles. Estos asesinatos fueron masivos, ¿cierto? Hubieron desapariciones forzadas de personas, lo que implica una violación al derecho a la integridad personal. En cuanto a la libertad personal de las víctimas, también fue violada, ya que fueron hechos secuestrados y retenidos ilegalmente. Frente al derecho a la protección judicial, la Corte concluyó que el Estado colombiano no brindó ninguna garantía a las víctimas y a sus familiares a un acceso efectivo a la justicia y la reparación. Es entonces que las violaciones de derechos humanos cometidas en la masacre de Mapiripán involucraron la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos pues resultó que la Corte Interamericana fuera competente para conocer del caso y emitir una sentencia contra el Estado colombiano y su total responsabilidad. Y como reflexión, pues yo les quiero decir que la masacre de Mapiripán es un doloroso ejemplo de los crímenes atroces cometidos durante todo el conflicto armado en Colombia y de la necesidad continua de trabajar hacia una paz, hacia una justicia y hacia una reconciliación total en el país. Muchas gracias.